Dios les bendiga, Dios les guarde. Hablando esta semana de la fe de excelencia. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que creer. No hay otra forma de agradarle. Y creer que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que pelear estas tremendas batallas. La fe. La fe va a producir fruto. La fe de excelencia produce frutos sobrenaturales. No hay fe genuina sin resultados. Escuche esto. No hay fe genuina sin resultados. La fe de excelencia mueve el cielo, abre puertas, trae sanidad, trae restauración a las familias, transforma naciones. Hoy nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos con ese poder, creyéndole a Dios. Recuerde, la palabra dice, creerle a Dios y estaréis seguros. Creerle a sus profetas y seréis prosperados. No tenemos que tener temor, no podemos dudar. Dios nos eligió para ser sus hijos y tenemos que vivir bajo pruebas, bajo luchas, pero la palabra de Dios dice, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. No hay fe genuina sin resultados. Recuerde, la fe mueve el cielo. Por eso aquel profeta dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Un ejemplo tremendo es la fe del centurión. El libro de Mateo capítulo 8, del versículo 5 de adelante. El centurión era tan tremendo porque era un hombre de autoridad. Era un hombre que sabía lo que era tener autoridad. Nosotros tenemos que aprender a tener autoridad. Recuerden, derrotados, pero no destruidos. Atribulados, pero no angustiados. Recuerden que Dios siempre dice que nos va a dar la salida. No hay prueba que nosotros no podamos soportar, pero lo más precioso de Dios es que siempre nos va a dar la salida. Por eso el centurión era un hombre de autoridad. Y los hombres de autoridad, ellos la viven, porque ellos dicen, haz esto, y lo hacen. Así le dijo el Señor, el hombre, a Jesús, cuando le dijo, ve, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, porque yo soy un hombre de autoridad. Hoy nosotros tenemos que aprender a tener la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Cuando el hombre le dijo eso, Jesús le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa fue una fe excelente, porque entendió la autoridad de la palabra. Porque el centurión le dijo, solo da una palabra, y la palabra va a bastar para sanar a mi criado. ¿Qué necesitamos nosotros? Una palabra de parte de Dios, una palabra de sanidad, una palabra de victoria, una palabra de conquista. A Josué le dieron una palabra. Le dijo, yo estaré contigo. Mire qué tremendo. Y nadie te podrá hacer frente. Una palabra bastó para activar la excelencia en Josué. Caminó, falló, pero Dios siempre lo levantó, porque Él le había dado una palabra. Yo quiero que hoy te aferres a una palabra. Esa palabra te va a levantar, esa palabra te va a volver fuerte, esa palabra no te va a hacer caer, esa palabra te va a restaurar. Por eso Jesús dijo, ¿qué hombre? No ha hallado tanta fe en Israel como la de este hombre. Por eso nosotros tenemos que levantarnos. El libro de Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo quiero hoy nos levantemos con esa fe. Vamos a escuchar una palabra que puede bastar para
sanarnos. Una palabra que puede bastar para perdonarnos. Una palabra que puede bastar para llevarnos a la victoria. Por ejemplo, en los Salmos habla de palabras poderosísimas. En los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Actívala. Esa palabra es para ti hoy. Él es tu pastor, es mi pastor. ¿Y qué dice la palabra? Nada me faltará. Nada. Y nada es nada. Hoy yo quiero que camine con esa palabra tan sencilla. Nada me faltará. ¿Por qué? Porque Dios nos da su palabra para que nosotros tomemos esa palabra, la metamos dentro de nuestro corazón, la apliquemos, la hablemos y conquistemos. Ahora, esa palabra no solo puede ser una teoría, no, es una verdad. Esa verdad dice: nada me faltará. O sea que nada te va a hacer falta. ¿Por qué? Porque el Señor es tu pastor. Y mire todo lo que dice David: adereza mesa delante de mis adversarios y unge mi cabeza con aceite hasta que mi copa esté rebosando. ¿Quieres unción? Entonces, solo dice: Señor, adereza mesa delante de mis adversarios, Señor. Que mi copa esté llena. Mi copa esté llena de ese poder tuyo. Que mis enemigos huyan delante de mí. Que los enemigos se cierren la boca de los leones. Porque tú tenemos que creerlo. Una palabra va a bastar para sanarnos, para liberarnos, para conquistar, para pasar adversidades. Porque necesitamos una palabra de parte de Dios. Una palabra que nos haga estar firmes. David era un hombre que cayó, pero fue restaurado. ¿Por qué? Porque él tuvo una palabra: no quites de mí tu Santo Espíritu y no apartes el gozo de tu salvación de mi vida. Mire qué tremendo. Una palabra. Siempre tiene que haber una palabra para todo caso. Porque una palabra es la que nos va a sanar. Hoy yo quiero que te levantes con una palabra. Dice que los que hayan la palabra, dice Proverbios capítulo 4, hayan la vida. Y dice una palabra, hayan la vida. Y esa palabra se vuelve medicina y salud para nuestro cuerpo. ¿Qué necesitamos? Una palabra. A veces necesitamos una pastilla. Diga, una palabra. Yo quiero que te levantes creyendo que una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a dar fruto. La Biblia dice que la palabra que Dios envía, esa palabra no va a regresar vacía. No va a regresar vacía. ¿Eres débil? ¿Eres débil? ¿Qué dice la palabra? Diga el débil: fuerte soy. Levántate con esa fortaleza. Levántate con esa destreza. Levántate, porque Dios da fuerza al que no tiene fuerza, al que no tiene ninguna. Dice que Él da la fuerza. Dice que los que esperan en el Señor dará nuevas fuerzas. Hoy es un día que tenemos que tener esa fe de excelencia para cerrar boca de leones, para apagar fuegos impetuosos, para creerle a Dios. La palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír una palabra. Jesús mismo: díganle al monte, muévase. Crean con todo su corazón. No lo duden. Lo que digan, si no lo dudan, será hecho. Mire cómo habla el Señor. No habla que hablemos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a dar fruto si nosotros la creemos, si nosotros perseveramos en ella, si nosotros actuamos en ella, si nosotros esperamos en ella. Una sola palabra puede abrirte la ventana de los cielos. Hoy, Padre, oramos para que todos los hijos de Dios tengamos una palabra que nos llene de valentía, una palabra para que el temor se vaya, una palabra para que la enfermedad se vaya, una palabra para que la derrota se vaya, una palabra para que la debilidad se vaya. Solo
necesitamos una palabra. He hablado del apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio de la Familia.